ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate, oye. Negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, ponte. De los instrumentos ancestrales de la población afrodescendiente, damos inicio a este programa Voces de Ébano, Cultura Afro al Aire. Nila de Aguiar les saluda y contenta de poder compartir con ustedes una edición más de su programa. Buenos días, estimados amigos y amigas, les saluda Deyanira López desde Voces de Ébano. Un gusto saludarles. Buenos días, ¿cómo están? Les saluda Tulasi Domínguez. Es un gusto estar de nuevo acompañándoles. Espero que hayan tenido una semana, estamos en el ombliguito de la semana, ¿no es cierto? Entonces espero que hayan tenido una semana llena de regocijo, de amor, ya que esta semana es el Día de las Madres, ¿verdad? Sí. Y por eso venimos con un programa recargado. Así es, estimada Tulasi, efectivamente estamos vísperas a una fecha de suma importancia para todo el continente, todo el mundo celebra, ¿verdad? El segundo domingo de mayo. El segundo, el tercero. Pero, dependiendo, pero países sabemos que es en este mes de mayo. Vamos a saludar a nuestras compañeras y amigas que están desde la casita, como siempre, compartiendo ese delicioso cafecito. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mamá Llama les saluda y como siempre listos para una nueva edición de este programa intercultural de Pueblo Negro aquí en la provincia de Azuay, desde la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, conocida de esa manera. Un fuerte abrazo, un cordial saludo, pero así muy cariñoso, como los osos, así, un abrazo de osos, así, y de osas también, para todo el equipo que está también en la cabina y todos nuestros amigos que siempre están escuchando, acompañando Voces de Ébano, Cultura Afro. Al aire, Catalina Hurtado les saluda. ¿Cómo están todos, amigos, amigas que me conocen y que no me conocen? Espero que estén bien, cuidándose del COVID. Así es, mi querida Catita. Igual nuestra querida amiga y compañera Obdulia, ¿cómo está? Hola, un gusto poder saludar otro día más aquí en Voces de Ébano. Un fuerte abrazo a mi querida Obdulia Quiñones y a todo el equipo que siempre, semana tras semana, sin importar cómo esté el clima, soleado, con frío, lluvia, pues siempre estamos contentos de poder compartir la diversidad cultural, ideológica, política y más de la población afrodescendiente. Pero también en el día de hoy, en este programa, tenemos algunos invitados especiales, ¿no? Algunos. Sí, mamá. Yo no sabía. ¿Usted sabía? No, nosotros no sabíamos, por favor. Mire, mamá Llama, tenemos la importante presencia de nuestro hermano, compañero, activista por los derechos de la población afrodescendiente en España. Él es presidente del movimiento panafricanista y está vinculado en otros procesos de reparación de derechos del pueblo afrodescendiente en esa gran diáspora, porque sin importar donde él se encuentre, pues
sigue haciendo incidencia. Tanto es que ha sido un pilar fundamental para el proceso de nuestra querida hermana, compañera Maribel Pinto, ¿no? Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Abuy Efudea, si estoy pronunciando bien. Pero también otro invitado usted había dicho. Ah, sí, pero yo iba a decirlo por partes, Mamayama, pero si le damos... Ya. Pero ¿cuáles son los temas para el día de hoy? ¿Y cómo nuestros amigos y amigas pueden estar en contacto con el programa Voces de Ébano, Cultura Afro al Aire o el Movimiento Afro de la SUAY? Mamayama, de repente WhatsApp, Facebook, ¿cómo pueden contactarse? Mamayama, sumamente fácil a todos nuestros amigos y amigas que nos quieran seguir por la 98.1 FM. Lo pueden escuchar en Paute, Gualaceo, Sixi, Chordelef, por supuesto, Cuenca, Azogues, Delec, Biblián. O sea, imagínense en todo el sector donde nos encontramos. Estamos en todo el territorio de esta provincia y próximamente estaremos en Girón, San Fernando y Santa Isabel a través de la 98.5 y lógico a través de nuestras la página web, ¿verdad? www.radiocatolicacuenca.com.es. Usted puede escuchar la programación de la radio general y por supuesto Voces de Ébano en el mundo entero. Y Facebook Live, nuestros amigos que nos están viendo por Facebook Live, que nos observan, un cordial saludo, un cordial saludo para ellos. Y por supuesto es Radio Católica Cuenca o Voces de Ébano. Y así pueden ser parte de este programa, que es, vuelvo y repito, de suma importancia para toda la comunidad afrodescendiente en el territorio, ya que estamos siempre tocando temas de la diversidad de nuestra población en el Ecuador y en el mundo, mi querida Deyanira. Sí, hoy venimos con unos temas muy interesantes. Yo les traje una reflexión sobre el COVID. Ya. Vamos a hablar del COVID porque es importante saber los impactos sociopolíticos y sanitarios del COVID. Vamos a reflexionar unos minutos sobre ese tema en la población afrodescendiente. En la población afro, qué interesante. Estimada Tulasi, ¿qué tenemos para hoy día? Bueno, hoy día vamos a traer una fuente de zinc, así que dejo nomás la sorpresa, Mamayama. Muy bien, ¿ah? Y no puede faltar las delicias de Catita, por favor, nuestra querida Catita, ¿qué es lo que nos ha traído el día de hoy para compartir? Hoy les traje un plato esmeraldeño y también de toda la región de la costa es este plato, es un bollo. De alfajora, Bollos, los famosos bollos de la población afrodescendiente, los tan cotizados bollos, ¿ah? Sí, así supuesto. Que, querida Catita, estaré yo atenta aquí con un esferito para ir anotando cada una de los pasos para realizar esta receta. Mamayama, entramos en materia. Por supuesto que sí, pero Nila, antes quisiera ofrecer, ¿no? Desde Voces de Ébano, Movimiento Afro La SUAY, al compañero Giovanni Méndez, compañero de la Radio Católica Cuenca, un fuerte abrazo de solidaridad, de sororidad, debido a la pérdida en su núcleo familiar a uno de sus seres queridos. Así que quisiera también agradecer a él todo ese trabajo que ha hecho con nosotras también, ¿no? En Voces de Ébano, toda la paciencia, todo el trabajo que se hace desde la radio para que Voces de Ébano salga mejor, para que tenga mejor calidad. Y el compañero en este momento está pasando un poquito difícil, ¿no? Así que extendemos cada uno de nosotros nuestras sinceras condolencias, ¿no?
Mi Así sentir para Giovanni, mi sentir para Giovanni, no he sabido que he estado con esta pérdida, pero un abrazo fuerte, Giovanni. Efectivamente, de todo el equipo que conformamos Voces de Ébano, con mucha solidaridad, con mucho cariño, nos acercamos a él y bueno, agradeciendo siempre por toda esa voluntad que siempre tenía para explicarnos, compañeras, de esta forma, de esta otra, y bueno, así enviamos la mejor energía para que pueda superar esta pérdida. Claro que sí. Este hacer, ¿no? Esta energía divina, esta sabiduría divina para poder trascender ese momento, que es difícil para cada uno de nosotros. Y bueno, ahí vaya nuestras palabras también y nuestro así sinceras condolencias, ¿no? Así es, Mamá Llama. Ahora sí, Mamá Bueno, Llama, coméntenos efectivamente qué tema nos ha traído esta vez, porque bueno, usted siempre nos trae, como todos, temas sumamente interesantes. Nos gustaría dar inicio escuchando su tema y luego daríamos inicio a la entrevista con nuestro invitado especial el día de hoy, el hermano Abuy Efudea, desde España, desde el movimiento panafricanista. Bueno, para nuestros amigos y amigas, para conversar un poquito acerca de este mes de mayo. Es un mes muy especial, no solamente por el mes de las mujeres, de las madres, mejor dicho, de las madres, pero también hay una serie de actividades que se dan durante este mes. Y una de las muy importantes para la población negra, para la diáspora negra, para África, es el día de África mismo, el día 25 de mayo, es el día en donde se unió allá en Addis Abeba, hace muchos años, muchos diferentes delegados de los países africanos. Recordemos que hay más de 50 países, 54 países en África, y se reunieron justamente para tratar temas de desarrollo, temas que son importantes para todo el continente africano. Recordemos que el continente africano es uno de los continentes, si no es el primero, que tiene más recursos naturales. Así que ellos se sentaron, ¿no?, en una mesa, esa mesa redonda que a veces decimos, ¿no?, y empezaron a reunir acerca de eso. Eso se da en un 25 de mayo y esa fecha se queda instituida como la fecha para recordar, no solamente para hacer fiestas y vestirse con trajes africanos y bailar, sino que trabajar sobre el desarrollo de la población de África y los hijos de África también. Como siempre digo, los hijos de África son nosotros que estamos aquí, descendientes de esos primeros africanos que tocaron el continente americano. Así que hacemos ese llamado a toda la ciudadanía a conocer la verdadera África, la África que tiene tantos recursos que puede mantener a todo el planeta. Imagínense eso, ¿no? Y también, por supuesto, no podemos dejar de lado lo que es la gastronomía, lo que son su propia estética, ¿no? Pero importante comprender también la historia de África como tal, en su literatura, comprender también la importancia de esos instrumentos, como en la apertura del programa se escuchaba esos tambores tan bonitos, y comprender la situación de esos hijos de África aquí en el continente americano, que somos más de 220 millones de afrodescendientes de todos los colores, como digo, y también conocer acerca de esa situación y cómo podemos mejorar, cómo podemos incrementar para que esa población pueda desarrollar como todas las otras poblaciones, ¿no? Aparte de comprender que tenemos
techos muy altos para poder llegar a romperlos, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. El tema es muy largo, ¿no? Podemos seguir y seguir, pero era solamente para la introducción. Recordar esa fecha en especial en este mes de mayo. Mira, ¿no? Mamayama, otra cosa día es 25. que todos somos y todas somos descendientes de una madre africana. Todas las personas. Claro, la Eva negra. Efectivamente, Mamayama, yo creo que es la introducción a este tema tan interesante que vamos a ir tratando todo el mes de mayo, ya que como Mamayama lo ha mencionado, el 25 de mayo se reconoce o se celebra el Día Internacional del Continente Africano en su totalidad, ¿no? Desde lo político, desde lo cultural, desde lo ancestral, desde lo religioso, desde esa forma transversal. Me gusta mucho ese término que utiliza mi compañera Deyanira. Y bueno, desde ese concepto vamos a ir abriendo ese abanico para este mes de mayo. Como ya había mencionado, tenemos dos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos la presencia del doctor Abuy Fudea desde España, presidente del movimiento panafricanista. Y de la misma forma está presente ya el doctor David Quiñones, vocero nacional del Tercer CUPA, Tercer Congreso Unitario de la Población Afrodescendiente. Bienvenidos a este espacio, estimado Abuy. ¿Cómo se encuentra? El micrófono para poderle escuchar, casi digo escuchar mejor. Bueno, desearle muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en este programa de Voces de Mano en Ecuador y estar con los referentes, y mejor dicho, las referentes que en este momento están liderando la causa del panafricanismo, la causa negra en Ecuador. Y bueno, el doctor Quiñones, que actualmente es la máxima referencia que tenemos en el Ecuador como a nivel del movimiento negro, y todas las personas que hemos venido juntos y venimos caminando por ese proyecto, esa campaña de Manuel, ¿no? Creo que también, bueno, como periodista me siento muy orgulloso de estar en este medio, un medio africano en el Ecuador. Es un honor para mí muy grande. La primera revista que leí en mi vida sobre el Ecuador, hecha por los africanos del Ecuador, era, que yo le contaba, una revista que se llamaba Palenque, revista del Centro Afroecuatoriano, hace muchos años. Se repartía en África en esa revista. Y ahora estar en esta radio, pues para mí es un gran honor, y también es una demostración de una de las cosas que decía siempre Mark Mugabe, que es nuestro referente, que la voluntad de la africanidad nunca se rompió a pesar de la esclavitud, el colonialismo, el apartheid, la inmigración. Nosotros siempre hemos tenido voluntad de estar juntos, y antes era con el tam-tam, después con los periódicos y ahora con internet. Pero siempre hemos tenido esa voluntad de afirmar que somos un solo pueblo, y esa afirmación tengo el honor de constatarla a través de este medio, ¿no? Y tenemos que valorar profundamente estos espacios, porque estos espacios son los más importantes que hay en nuestras vidas, como activistas y como dirigentes que somos todos. Tenemos que valorar muchísimo estos espacios, la disciplina que existe para todas las semanas llevar a cabo este programa es algo conmensurable, y es algo que tenemos que valorar muchísimo, porque los medios siempre tendemos a tratar de valorar lo que pasa en Marte, en Júpiter, en Saturno, y muy poco lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿no? Y entonces es muy importante valorar muchísimo este enorme espacio que es esta radio. Así que agradecer muchísimo esta presencia. Y bueno, antes de que haya alguna pregunta, quería también afirmarme en una cuestión de orden, que es el autorreconocimiento, y felicitarnos por ese enorme esfuerzo que ustedes han liderado para poner en relieve el nombre de Manuel a alto nivel, el nombre de sus hijos, de su causa, y también el nombre de Cuenca en el mapa del mundo africano. A lo largo de la semana pasada he recibido como dirigente de la Cuarta Internacional Panafricanista
llamadas y contactos de muchos países preguntando por esta cuestión de Maribel, preguntando por los vídeos, las entrevistas de Linera, Mamayama, Nina, que han estado en diferentes medios de comunicación como Radio de los Simposios en Londres, Radio Canícula en Honduras, bueno, un montón de medios que han hecho posible visibilizar esta causa. Es muy importante que ustedes sean conscientes del papel que están jugando, del cambio político y conceptual, sobre todo epistemológico, que están realizando en las poblaciones africanas del Ecuador, en las poblaciones negras, para que una situación terrible, como fue la pérdida de nuestra camarada, se convierta en otra cosa, que es la generación de un sentimiento de pertenencia, la generación de una identidad y la generación de una conciencia negra frente a la pigmentocracia. Así que yo creo que es un reconocimiento que hay que hacer al movimiento que ustedes están referenciando en Cuenca, que quizás ese reconocimiento no va a venir de sus propios negros o personas a las cuales ustedes sirven y por las cuales ustedes maduran y por las cuales ustedes mueren. Porque, bueno, siempre es así, ¿no? La Biblia dice que nadie es profeta de su tierra. Pero es evidente que eso se está dando. Hay debates en los foros panafricanistas, de los chats de internet, de los chats de WhatsApp, preguntándose por la cuestión de Maribel. Y eso no lo ha hecho el gobierno ecuatoriano, no lo han hecho ustedes. Así que esa era mi felicitación, así para empezar por esta enorme victoria, porque el movimiento negro cimarrón nació no para resistir, nació para ganar. Ya estamos ganando con este avance sobre la memoria. Estamos ganando por la intervención que tuvo el doctor Quiñones en varios medios de comunicación, y eso ha afianzado mucho el proceso negro en Ecuador, y el mundo está viendo a Ecuador de otra forma. Sobre todo la gente pensaba que negro solamente había la costa. Resulta que hay negros en Cuenca. Efectivamente, estimado hermano Abuy, en la provincia de La Suaya, en la ciudad de Cuenca, la presencia de la población afrodescendiente no es una presencia contemporánea, hablando por temas gastronómicos o deportivos, sino que desde la misma fundación de la ciudad y de la provincia como tal. Pero antes de continuar, quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida al doctor David Quiñones, que también nos está acompañando en el día de hoy. Estimado doctor. Tiene que activar el micrófono para poderle escuchar. Reitero mi saludo de buenos días para cada una de ustedes, siempre juntas, ¿no? Ahí veo a Mamayama, como siempre, con esa espiritualidad que nos da energía. Catita, Obdulia, ¿quién más está? La doctora de Yanire, como no podía faltar, y mi hermano Abuy. Interesante poder saludarte, hermano, a la distancia y poder estar entrelazado, y cómo no, con la conductora de este programa, una hermana que siempre está activa en estas acciones, y para mí es muy importante poder siempre estar interactuando en función de algunos elementos que necesitamos para poder fortalecer la acción desde la perspectiva de la organización, y que hoy, aunados con otros hermanos, con el aporte que el hermano Abuy nos viene generando desde el panafricanismo internacional, nos vincula y nos exige tener una actitud más activa en función de los intereses que defendemos, y poder mantenernos siempre en sintonía para garantizar esa unidad que necesita la diáspora en la defensa de los derechos. Hoy estamos también solidarizándonos con el pueblo colombiano, que ha sufrido una masacre desde la perspectiva del poder, y ahí están aplicadas en su máxima expresión las políticas de racismo, de exclusión, y tienen que ver mucho con el tema de los prejuicios y el poder, y allí están aplicándole a nuestros hermanos toda una... Están aplicando a nuestros hermanos
toda una política trazada para poder someterlos y doblegarlos cuando la lucha colombiana comenzó en los campos, en los territorios ancestrales, porque la mayoría de muertos que ha puesto esta lucha son afrodescendientes de sus comunidades que reclaman la libertad, la vida y su territorio, ¿no? Entonces siempre es un gusto poder estar con ustedes y poder fortalecer acciones que nos permitan consolidar la defensa de derechos en estos territorios. Efectivamente, nos sentimos orgullosos en el día de hoy como Voces de Ébano, tener la oportunidad de estar conversando con dos líderes de la población afrodescendiente. Bueno, realmente es sumamente interesante saber cómo se ha estado articulando para que casos como de la hermana Maribel y otros casos más no queden en la impunidad. Sí, bueno, no sé si quedan 3 minutos para las 10:30, pero vamos a hablar un poquito, el tema que les traigo después de saludar, un abrazo fuerte y grande para vos y para el doctor Quiñones, un poquito del tema del COVID, porque fíjense que ahora que el doctor Quiñones menciona el caso colombiano, pues una de las razones también de las protestas y de los reclamos de los hermanos es la forma como el Estado colombiano ha llevado el tema del COVID. Y eso trae a la reflexión lo siguiente, que el COVID realmente marca no solamente una pandemia desde el punto de vista sanitario, que sí lo es y que tiene unos impactos muy fuertes en las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, pero que también la pandemia es un hito porque es un cambio, es una forma de ver ese cambio que nosotros estamos requiriendo desde el punto de vista civilizatorio. Es decir, no es algo puntual que ocurre en una población y que se va a ir la pandemia y listo. No, la pandemia vino a visibilizar, a evidenciar las grandes brechas de desigualdades que tenemos los pueblos afrodescendientes, indígenas, los grupos que están históricamente vulnerados. Entonces la pandemia lo que hizo fue quitar el telón que ocultaba para algunos, no para todos, esas desigualdades. Vemos, por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, cifras impresionantes. Por ejemplo, 243 millones de mujeres, niñas y mujeres de entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en el año de la pandemia. También ha habido... Sí, en el año 2020. En el 2020. En el 2020. 2020. En el 2020, perdón. Durante el inicio de la pandemia. Periodo, ¿no? Sí, es decir, estamos hablando desde el comienzo de la pandemia hasta diciembre aproximadamente. Para cerrar el año. Para cerrar el año, según cifras. Es impresionante. Es impresionante. Además que las presiones sociales y económicas están combinadas con las restricciones de los movimientos en los hogares más precarios y están ocasionando más violencia dentro de las familias. Están, digamos, no ocasionando, sino creando las condiciones, porque sabemos bien, y esto es bueno tenerlo claro, que la pandemia, el COVID, no es el causante de la violencia doméstica o la violencia de género como tal, sobre todo contra las mujeres, sino que crea las condiciones que evidencian, que visibilizan, porque cuando las mujeres están en las casas encerradas en confinamiento con un perpetrador, con un violento, con un criminal, y los niños con los abusadores, entonces es realmente alarmante la forma como se da la situación de violencia y a la que no se le está, digamos, dando la atención debida, porque sabemos que con la emergencia sanitaria de los hospitales y de los centros de salud enfocados a atender las personas que padecen de COVID, también ha habido un descuido, y esto no es nada más en el Ecuador, sino en América Latina y el Caribe, de la atención que se venía, entre comillas, dando en las casas de refugio a las mujeres, en las fiscalías, en los órganos receptores de denuncia. Entonces ha habido, digamos, mayor impunidad, mayor posibilidad para perpetrar hechos de este tipo. Y si vamos a otras, digamos, a otros
elementos que también trae el COVID ha sido la debacle económica para las poblaciones más vulnerables, porque sabemos que la mayoría de esos 230 millones que tú nombraste, Mamayama, que son parte de la diáspora africana, una parte importante de esa población, aproximadamente el 51%, trabaja en el área informal, o sea, condiciones precarizadas desde el punto de vista laboral. Entonces, ese tipo de trabajo fueron, entre otros, los más vulnerables a la pandemia, porque las personas que, las compañeros que vendían sus corviches, sus empanaditas, estaban en la calle haciendo esos trabajos, ya no tienen el acceso y la posibilidad de desarrollar esos trabajos, y esas familias están condenadas a la pobreza, y las cifras de pobreza extrema en la población afrodescendiente ha aumentado en el marco de la pandemia. Pero eso también evidencia una de las cosas que ha venido comentando el doctor David Quiñones, que es los indicadores que no favorecen a la población afrodescendiente, es decir, el desempleo, la falta de acceso a la educación, a un trabajo digno, a trabajos no precarizados. Entonces, realmente la pandemia es un proceso que debería de llevarnos a un cambio de paradigma, a un cambio de pensamiento, un cambio de la civilidad, y para ser cada vez más incluyentes, porque el asunto de las condiciones de las mujeres y de los hombres y de las diversas identidades genéricas en el marco de la pandemia ha sido de mucho impacto. Digamos que ha causado una profunda conmoción en nuestras economías y en las sociedades, subrayando pues las dependencias que tienen algunas mujeres, las faltas de autonomía que tenemos algunas, la falta de autonomía en la toma de decisiones, y sobre todo las autonomías físicas, es decir, la gobernabilidad sobre nuestro derecho a la vida y sobre nuestros cuerpos. Entonces realmente es un asunto, digamos, de Estado, es un tema de garantía de derechos humanos que se está vulnerando activamente dentro de la pandemia, y que yo personalmente pienso que en algún momento pues alguien tendrá que sentarse a ver cómo los estados han tratado el tema de la pandemia a los diferentes grupos vulnerables y asumir las responsabilidades y las reparaciones necesarias. Ahí creo, mi querida Deyanira, es que nos interesante puede... también cómo hay los estados negacionistas, ¿no? Eso también ha hecho de que las cifras de mortandad sea impresionante. Es algo o sea, inimaginable, ¿no? Bueno, entonces, aquí podemos entender que el Estado nunca estuvo preparado desde sus agentes sanitarios, todo lo que necesitan para trabajar con una pandemia, ¿no? Entonces ahí es donde necesita también, crear, tener personas que son expertas en ese tema de las epidemias, de las pandemias, para poder evitar o disminuir, reducir lo que se pueda, tanto la contaminación y también la mortandad que nosotros estamos viendo en el mundo de una manera, es como si fuera una película, ¿no? Efectivamente, Mamayama, para eso, bueno, tenemos en Voces de Ébano la presencia del doctor David Quiñones, médico de profesión, médico de profesión, y también vocero nacional de la población afrodescendiente. ¿Cómo se está manejando este tema? Y sobre todo... Perdona que le interrumpa. ¿Qué tal si vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con el doctor? Así quedamos entonces. Regresamos. ¿Qué le parece? Muy bien. Movemos, acomodamos aquí el sonido para poder compartir con ustedes lo mejor de la música de la población afrodescendiente. Podemos generar ya la pregunta hacia el doctor David Quiñones, que está presente en este espacio. Mamayama decía, ¿no?,
que lamentablemente la población afrodescendiente, y bueno, lo ratificó o lo afirmó nuestra compañera Deyanira, no tiene las herramientas, los insumos necesarios para sobrepasar estas adversidades, ¿no? Es por eso que decían también qué se está haciendo. Y ahí creo que va la pregunta. Se ha estado trabajando lógicamente años atrás, pero bueno, ahora concretamente el CUPA, el Tercer Congreso Unitario de la Población Afrodescendiente, se trabajó en algunas resoluciones. Luego estas resoluciones fueron entregadas a los candidatos a la presidencia y lógicamente algunos se comprometieron y ahora se está hablando de una secretaría técnica para trabajar de forma transversal en temas relacionados a la población afrodescendiente. Vamos a la pausa musical y escuchamos la intervención del doctor David Quiñones, seguido de nuestro hermano Abuy Fudea desde España. Alô família, não quero discutir com ninguém, só vim informar que voltei com ela. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, só vim informar que voltei com ela. A vida é minha, o corpo é meu, o coração que está a sofrer também é meu. A vida é minha, mamãe, o corpo é meu, o coração que está a sofrer também é meu. Todo mundo me dizia que ela não merecia, mas ninguém via que aos poucos eu morria. Eu até bem que podia ficar sem ela 1 ou 2 dias, mas como fazer, como enganar meu coração, mamãe? Eu amo, eu amo essa mulher. Eu amo, eu amo essa mulher. Alô família, não quero discutir com ninguém, só vim informar que voltei com ela. Alô amigos, não quero discutir com ninguém, só vim informar que voltei com ela. Eu sei o que ela fez, não tem perdão. Ela amarrou forte o meu coração. Eu sei que foram vocês que me ajudaram nos momentos difíceis. Vocês me salvaram da angústia. Eu sei, eu prometi nunca mais voltar pra ela, mas eu não posso mentir mais, família. E ela é a mulher da minha vida. E ela é a mulher da minha vida. Eu amo, eu amo essa mulher. Eu amo, eu amo essa mulher. Vou fazer como, vou fazer como, vou fazer como. Se eu amo essa mulher, mamãe, vou fazer como, vou fazer como, vou fazer como. Se eu amo essa mulher, Está escuchando Radio Católica Cuenca, 98.1 FM. Comienza el espacio publicitario. Porque hay que cuidar su ahorro, Abacerías Pugo tiene para usted productos de primera necesidad de la mejor calidad. Inicie su negocio, ya que contamos con la sección mayorista. Abacerías Pugo, principal, calle Santa Teresa 1039 y Padre Aguirre. Segundo local, calle Adolfo Torres frente al mercado 27 de febrero.
Tercer local, calle Roberto Crespo Ordóñez y Carlos Arízaga, tras la Feria Libre. Horarios de atención de 7:30 a 18 horas y en el local de la Feria Libre los días domingos de 7:30 a 13 horas. Comuníquese con nosotros al 2-843-692 o al 096-8715-662. Abacerías Pugo, expertos en tu ahorro. Termina el espacio publicitario. Retomamos este su programa Voces de Ébano por la 98.1 FM Radio Católica Cuenca y nos están escuchando a nivel nacional e internacional a través de la página web www.radiocatolicacuenca.com.es y por supuesto Facebook Live a través de Radio Católica o Voces de Ébano 98.1 FM. Como habíamos mencionado, el día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Se encuentra el doctor Abuye Fudea desde España y el doctor David Quiñones. Y por supuesto todas nuestras hermanas, compañeras y amigas que semana tras semana siempre están acompañándonos en este su programa, Cultura Afro al Aire. Estimado doctor. Nila, ¿me escucha? Sí, claro. Nada más quería saludar al doctor Abuye Fudea. Es un placer tenerlo aquí en Voces de Ébano, Cultura Afro al Aire, un programa de la población negra aquí en la zona centro-sur del Ecuador. Y también nos gustaría, ya vamos dejando ya así, aprovechemos la oportunidad, como dicen, por ahí me dijo un pajarito amigo que usted ha lanzado un libro acerca de las mujeres, del afrofeminismo. Así que ya le dejamos comprometido para que nos pueda acompañar en otro momento para hablar acerca de este libro de 50 años, ¿no? Del afrofeminismo en España. Doctor, bienvenido. Gracias. Bien hallado. Estimado doctor, tenemos que desactivar el sonido para que así podamos escucharle. Bueno, saludarles nuevamente y a Tulasi, que se me había quedado por ahí, ¿no? Gracias. Ya la vi, se me había quedado. Efectivamente, lo que ustedes estaban comentando hoy, que es siempre un placer compartir este panel con ustedes y con el hermano Abuye, el tema de la COVID-19 como tal, que lo planteó muy bien la doctora Deyanire Mamayama, tiene mucho que ver con el enfoque que le den los gobiernos, ¿sí?, a el manejo del problema de salud, más allá de la pandemia. Porque hay que verlo como una sindemia y no como una simple pandemia, y eran los elementos sindémicos los que planteó la doctora Deyanire, los que planteó Mamayama, porque cometemos el error de simplemente verlo como una pandemia, y cuando vemos como una pandemia solo estamos hablando de la distribución del biológico en la población, es decir, cómo se distribuye y afecta el virus a las poblaciones. Pero cuando hablamos de un enfoque sindémico, estamos hablando de los impactos sociales que causa ese biológico o el virus. Y claro, ahí están cómo se agudizan las condiciones económicas, cómo se agudizan las vidas sociales, cómo se agudiza el tema de la exclusión y cómo se agudizan los temas de salud preexistentes, ¿no? Y claro, como existe un débil desglosamiento de los ítems en la atención profesional, entonces no se tienen datos concluyentes de qué está pasando con el COVID y la población afrodescendiente frente a otras poblaciones. Y claro, la mayor afectación que tenemos nosotros tiene que ver con los efectos sociales de la pandemia, que tienen relación directa con el tema de empleo, con el tema de acceso a fuentes de sostenimiento económico
Y toda esta situación genera un ambiente que va a incrementar indicadores como lo que planteabas de violencia de género y tantos otros indicadores que tienen mucha relación con esta pandemia y que se han hecho evidentes, ¿no? Porque los problemas de exclusión de nuestro pueblo no pasan únicamente por la pandemia lo que ha hecho efectivamente es visibilizar. Entonces, desde esas perspectivas tenemos un Estado que no cumplió su rol al inicio de la pandemia, y si no organiza, no planifica y no destina recursos, entonces los resultados son obvios. Una pandemia es directamente proporcional a la cantidad de recursos que invierte. Si inviertes recursos suficientes, habrá un control adecuado y el impacto será menor. Pero si no inviertes los recursos necesarios, el impacto será alto y el control será deficiente. Entonces, eso en torno al tema de la pandemia, tanto así que en las comunidades no se está haciendo testeo o no se está haciendo exámenes que se requieren para poder diagnosticar y controlar. Lo otro tiene que ver con las demandas que habíamos planteado y el tema de la Secretaría. ¿Qué pasa más bien? Porque el presidente electo honre su palabra afirmando este acuerdo que hizo en la campaña, ¿no? En la campaña planteó que crearía la Secretaría Técnica del Decenio y es un proceso que viene desde el año 2016, trabajado en la Agenda para la Igualdad del Pueblo Afrodescendiente, luego propuesto al gobierno anterior, quien se comprometió también en campaña, pero lamentablemente no cumplió con la implementación de esta Secretaría, y aspiramos que este gobierno pueda darle ese rostro social que ha planteado en su gabinete y podamos disminuir las brechas. Por ello, la Secretaría es importante porque tiene que ver en la formulación de la política, en el diseño de la política y en la ejecución de la política pública para el pueblo afrodescendiente. Y toda esa política tiene que englobarse en una ley de reparación y acciones afirmativas que necesitamos como pueblo afrodescendiente. Por ello, la Secretaría será un espacio de institucionalidad que nos permitirá establecer un marco, una normativa para poder avanzar en la disminución inmediata de las brechas en los indicadores de desarrollo social y económico. Quisiera dejar la palabra a nuestro hermano Abuy, que es un invitado de lujo que tenemos el día de hoy aquí, y por lo menos escucharlo, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias, estimado doctor David Quiñones, por ese espacio siempre de compartir con la comunidad y con el pueblo afroazuayo. Mamayama, siga. Doctor David Quiñones, un fuerte abrazo aquí desde la zona austral. Ya sabe, estamos aquí también cualquier momento esperando su presencia, esa fuerza de Esmeraldas aquí también en nuestra provincia. Pero una pregunta, bueno, desde el año 2020, algunos indicadores acerca de la población afrodescendiente, o sea, de la afectación del COVID en nuestra población afrodescendiente. Bueno, como decía, existen indicadores no desagregados dentro del mismo ministerio y no son cifras que se principalizan, ¿no? A pesar que en el registro de atención nosotros tenemos que establecer qué población es la que estamos atendiendo, pero al momento de hacer la consolidación de los datos no consideran el tema étnico como un factor preponderante para el análisis. Pero a pesar de ello, sí tenemos una afectación directa como biológico y una afectación mayor desde la perspectiva social. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, estimada Mamayama y los siempre compañeros, Catita, Obdulia, por ser parte de este programa. Pero tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Abuy Efudea, desde España, parte del movimiento internacional panafricanista. Realmente, estimado doctor Abuy, ¿cómo podemos de alguna forma trabajar para mermar esas brechas de desigualdad en la población afrodescendiente que en épocas de COVID se ve mucho más afectada? Yo creo que con esta intervención del doctor Abuy Efudea estaríamos cerrando esta edición de Voces de Ébano. Si nos alcanza el tiempo, lógicamente iríamos a las delicias de Catita. Doctor Abuy Efudea. Bueno, volver a saludar otra vez a todo el mundo.
creo que el doctor Quiñones ha hablado, lo ha expresado a dos niveles, ¿no? Un nivel es el nivel científico, el otro nivel es el nivel del manejo de los datos, que él lo acaba de decir, ¿no? Hay una incidencia de la población africana, pero no se habla de lo étnico. Ocurre también aquí en España, en el que los gobiernos del ámbito latino, los que hablan de interculturalidad, se niegan constantemente a dar datos sobre la presencia negra, la cantidad de población negra, cómo afecta eso a los negros, y tratan de meter todo en un mismo paquete para así no tener que, de alguna forma, rendir cuentas a esos electores y votantes negros que demandan justicia, ¿no? Aquí en Madrid, ayer hubo elecciones muy polarizadas, donde la derecha arrasó en las urnas, pero casualmente los negros se identifican con la izquierda en función de una serie de mitos que, bueno, que se pueden estudiar, pero que son mitos políticos, ¿no? No digo mitos en un sentido peyorativo, sino en términos de sociología. Y nuestra situación, como ha dicho el doctor, también tiene que ver con que el negro espera del Estado una solución, pero cuando éramos esclavos fue el Estado el que nos esclavizó. Cuando vivíamos en colonia fue el Estado que nos metió en las colonias y es el Estado el que de alguna forma nos ha hecho esclavos. Entonces el negro espera del Estado demasiado. Y por lo que yo sé, a partir de aquella obra, Filosofía y Opiniones de Marcus Garvey, el Estado tiene que ser un acompañante de la iniciativa negra. Los negros no pueden dejar sus esperanzas en agentes profesionalizados del Estado, porque el Estado tiende por naturaleza a traicionarnos, porque el Estado latinoamericano se construyó a espaldas de los negros. La compañera Nelly antes ha hablado del origen de la ciudad de Cuenca. Pues vayan ustedes al origen de la ciudad de Cuenca y entenderán perfectamente cuál es la relación. O la propia República de Haití, Colombia con el señor, ¿cómo le dicen? Bolívar. Perú con Higgins, Argentina con San Martín. Todos fueron sucesivas traiciones a los negros por parte del propio Estado. Entonces el negro tiene que desarrollar una iniciativa propia y acompañarse del Estado, pero siempre con un ojo vigilante, sin confiarse del Estado, porque el Estado tiende a traicionarnos, incluido el Estado africano. ¿Vale? Entonces nosotros no podemos depender del Estado, porque los negros se constituyen en asociaciones y entonces el Estado les dice: no, pero tienen que federarse porque ustedes todavía son muy débiles, cuando sean más podremos hablar. Entonces el negro va y crea una federación. No creen una federación, no creen una confederación. No, ahora creen la de la CUPA. No, ahora creen, el negro pasa recreando organizaciones, tratando de satisfacer al Estado. Pero el Estado se pasa toda la vida volviendo otra vez a desconocer esas demandas y esos líderes, como viene a expresar el doctor Quiñones. Hay un compromiso político para formalizar el decenio y el Estado se inhibe cada vez que llega un candidato, pues se inhibe, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, el decenio afrodescendiente, que fue conseguido bajo la lucha de las organizaciones sociales, estuvimos bregando y luchando, y cuando llega el momento el Estado desconoce a esos actores sociales y coge a una niña en Valencia que no tiene ningún proceso político, que no tiene ningún conocimiento, y le nombra como parte de un grupo de trabajo del decenio. Entonces los propios negros, como movimiento panafricanista, tiene que tener autonomía, se va a Ginebra y a Washington y establecen otro comité. En España tenemos dos comités: un comité que lo mandan los blancos, una ONG que tiene dinero, y otro comité que es de los negros, porque lo que trata al final es de conseguir las cosas, no importa quién las consiga. Entonces nosotros no podemos depender de que el Estado nombre representantes, porque el Estado obviamente va a nombrar representantes que hagan o que sigan lo que dice el Estado, no lo que dice el doctor Quiñones, lo que dice Mamayama y lo que dice Yanira. Entonces yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la conciencia negra, que tiene que ser siempre muy por encima
muy por encima de las expectativas coyunturales del Estado, porque nos mandan, todos nosotros vamos a la academia creyendo que estudiando todas esas carreras, luego cuando salimos nos encontramos que el Estado prefiere tratar con gente que no está formada. Entonces es como un continuo descreyente. Entonces nosotros tenemos que creer primero en nosotros mismos, los negros tienen que creer ante todos los negros, es lo que Marcus Garvey llamaba African Fundamentalism, fundamentalismo africano, Rights First. Si nosotros no tenemos esa conciencia primero de que creemos en nosotros, el Estado siempre va, y aquí un ejemplo, por ejemplo, Mamayama, que lo puede conocer mucho mejor, nosotros nos sentamos a negociar con el señor Lula da Silva, en el año 2003. Y yo entonces hacía parte de la juventud de la Tercera Internacional Panafricanista de Trípoli, Libia, Gaddafi, y pude participar humildemente de esas negociaciones, y Lula se comprometió a crear el Ministerio de la Causa Negra, ministerio. ¿A cambio de cuánto? A cambio de 12 millones de votos del movimiento negro. Recorrimos todo el país de Brasil pidiendo votos para Lula y recaudamos muchos votos. Y cuando llegó el momento, Lula lo que creó fue una secretaría de solo de minorías étnicas. Cuando el negro es mayoría en Brasil. Entonces, muchas compañeras, como la doctora Matilde Ribeiro, Luisa Barrios, pasaron a ser miembros de gobierno, pero nunca hubo un cambio estructural. De los guetos, la gente de la policía siguió matando negros, los negros siguieron pasando hambre, y ese ministerio se convirtió al final en un ministerio de minorías étnicas, cuando los africanos en Brasil somos la mayoría. Lógico. Lo que nos dice entonces es que así se puede implementar la Secretaría Técnica. Tenemos que continuar con el trabajo de base, el trabajo organizativo de la población afrodescendiente, para así garantizar el buen trabajo, digamos, de ella. Esta entrevista va a continuar el próximo día, de Yanira se ríe, no me hagas reír, el próximo día miércoles, el compromiso desde ya para poder contar con su presencia, estimado doctor Abuy Efudea, y por supuesto el doctor David Quiñones, para continuar tratando este tema. Realmente nos sentimos apenadas de que una hora no sea suficiente para tratar estos temas, y más estos temas de suma importancia para la población afrodescendiente. Nila de Aguiar se despide, contenta de compartir con ustedes.